Buenas noches, familia Transformación y Vida. Una vez más tenemos el privilegio de entrar hasta tu hogar como cada miércoles para compartir juntos acerca de la palabra de Dios, para ser entrenados, para ser capacitados, para ser instruidos en la palabra de Dios y la riqueza que ésta incluye y que ésta tiene para nosotros. Te agradecemos infinitamente que como cada miércoles hagas un espacio en tu ajetreada agenda para compartir con nosotros, para estar con nosotros, que juntes a tu familia y que podamos juntos compartir este tiempo. Gracias de antemano por estar, gracias de antemano por escuchar, gracias por tu atención y también gracias por hacernos saber a través de tus corazones, de tus deditos arriba, de tus comentarios, hacernos saber que estás conectado con nosotros. Damos la bienvenida esta noche a nuestros pastores de la familia Transformación y Vida. Gracias por estar con nosotros una vez más. Pastor David, buenas noches. Buenas noches, familia, qué gusto poder estar esta noche con ustedes. Queremos darles la bienvenida y agradecerles que hayan tomado este tiempo para poder aprender junto con nosotros un poquito más de la palabra de Dios. Te animo a que te quedes hasta el final y que también puedas compartir esta charla con alguien más que pueda ser de bendición para su vida. Amén, gracias. Pastor Enrique, buenas noches. Buenas noches familia, Dios les bendiga. Nuevamente es una alegría estar con ustedes y saber que creo que durante este tiempo Dios ha estado hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Ha sido una fuente inagotable su palabra y creemos que ha sido una bendición a nuestras vidas. Así que sé que hoy el tema que hemos de tocar, esperando también que va a ser una bendición a nuestras vidas, yo te invito para que abras tu mente, tu corazón y que esta palabra pueda quedar sembrada en tu vida y juntos podamos seguir creciendo en la palabra. Dios te bendiga. Gracias, pastor. Buenas noches, pastor Juan. Buenas noches, muchas buenas noches a todos y qué gozo estar con ustedes. Y yo estaba pensando sobre ustedes y Jesús tenía sus 12 y hay creyentes y hay discípulos. Entonces en los miércoles en la noche estamos reuniendo con los 12. Amén. Con los discípulos que quieren Amén. crecer, avanzar. Es fácil asistir de vez en cuando los domingos para ser fiel a esta charla que nos reta mucho. Y yo salgo siempre pensando, arrepintiéndome, cambiándome. Sí. Porque yo quiero ser un discípulo de Cristo. Sí, yo quiero crecer en el amor de Dios. Entonces, Amén. bienvenidos a esta charla, tal vez a este castigo, a este gozo también. Amén. Digámosle a esta sala de rayos X, donde se revelan. Escaneados. Somos escaneados y se revelan muchas cosas que aparentemente no vemos, que Sí. a simple vista no alcanzamos a distinguir, pero cuando somos sometidos a la sala de rayos X, entonces ahí se empieza a vislumbrar. Y que cuando duele o cuando incomoda es porque hay algo ahí. Exactamente. Y no crecemos hasta dolimos. Ajá, Sí, exactamente. Así Pero a es. veces el dolor hace bien. Dicen Así la gente que se dedica al ejercicio, si no duele no sirve. No sirve, así es. No pain, no gain. Pero también hay un detalle, ¿no? Que el dolor es una alerta de nuestro cuerpo que nos indica Exacto. atención. O sea, Ajá. tienes que atender, no puedes dejarlo porque ese dolor se convierte en algo mayor, más grave. ¿no Así sabes? es. Y a final de cuentas el dolor también es una bendición de parte Claro, de Dios. sus- Si nada nos doliera, No. nunca detectaríamos que algo está mal. Es una alerta. Es una alerta. Es decir, atiende esto. Entonces, gracias a Dios por el Eso. dolor. Gracias. Vamos a nombrar a esta charla de pastores de los miércoles, vamos a nombrarla la sala de los rayos X. Así es. Las alertas. Las Las alertas, alertas. ¿verdad? Sí, así es. Atender alertas. Así es. Muy bien. Bueno, seguimos con esta serie tan profunda, tan Sí. extensa y tan reveladora como lo decíamos Ay, sí. anteriormente,
que podemos ver en 1 de Corintios 13. Ya estamos casi por terminar los nos de 1 de Corintios 13, ya casi estamos llegando al final de ellos, y cada uno de ellos ha sido una lección en sí mismo, ha sido una enseñanza tremenda, y bueno, ya tendremos oportunidad de hacer un resumen un poquito más adelante de todas ellas, pero hoy queremos enfocarnos en el punto que sigue, que lo encontramos en 1 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Iniciamos este versículo la semana pasada y hoy vamos a reflexionar sobre la segunda frase de este versículo, que es: el amor no busca lo suyo. Y que en muchas versiones más actuales lo que se refiere es que el amor no es egoísta, no es egoísta. Y bueno, como es costumbre, yo quiero iniciar primero leyéndote una historia, un cuentito que tiene relación con lo que vamos a estudiar hoy, y dice así, y a la letra dice: érase una vez una nube que vivía sobre un país muy bello. Un día vio pasar a otra nube mucho más grande y sintió tanta envidia que decidió que para ser más grande nunca más daría su agua a nadie y nunca más llovería. Efectivamente, la nube fue creciendo al tiempo que su país se secaba. Wow. Primero se secaron los ríos, luego se fueron las personas, después los animales y finalmente las plantas, hasta que aquel país se convirtió en un desierto. A la nube no le importó mucho, pero no se dio cuenta de que al estar sobre un desierto ya no había ningún sitio de donde sacar agua para seguir creciendo. Y lentamente la nube empezó a perder tamaño sin poder hacer nada para evitarlo. La nube comprendió entonces su error y que su avaricia y egoísmo serían la causa de su desaparición. Pero justo antes de evaporarse, cuando solo quedaba de ella un suspiro de algodón, apareció una suave brisa. La nube era tan pequeña y pesaba tan poco que el viento la llevó consigo mucho tiempo hasta llegar a un país lejano, precioso, donde volvió a recuperar su tamaño. Aprendida la lección, siguió siendo una nube pequeña y modesta, pero dejaba lluvias tan generosas y cuidadas que aquel país se convirtió en el más verde, más bonito y con más arcoíris del mundo. Amén. Así es muy interesante lo que plantea esta historia, porque nos deja ver cómo el egoísmo es un círculo vicioso. Es un círculo que me hace daño a mí, yo daño a los demás, a su vez yo recibo daño otra vez. Y es un círculo en el que nos vemos atrapados, en el que dañamos y somos dañados al mismo tiempo. Exactamente. Bueno, la palabra egoísmo o egoísta realmente no la encontramos en las versiones más anteriores de la Biblia, en las traducciones más anteriores, al menos al español. La Reina Valera 1960 no la incluye. Y estaba estudiando y encontré que eso es porque la palabra egoísmo surge hasta el siglo XVIII, al menos en el español. Entonces, para estudiar la etimología, la raíz etimológica de la palabra egoísmo, tenemos que irnos al latín, que es la raíz de nuestro español, el latín. Y entonces la palabra egoísmo se divide en dos partes etimológicamente, y viene del latín ego y del sufijo ismo. Ego es básicamente, significa yo, ego. Y el sufijo ismo se agrega para dar a entender que es una doctrina o una religión. Entonces, si entendemos la palabra egoísmo, entonces lo que nos deja ver es que es la religión o la doctrina del yo. Sí. Y me gustaba mucho lo que leía, porque quiere decir que es la idolatría del yo. Claro. Es estar preocupado excesivamente y exclusivamente por uno mismo o por su propio beneficio, placer o bienestar. Ajá. Básicamente esa es
Ese es el significado de la palabra egoísmo o de la palabra egoísta. Y me llama mucho la atención cómo la etimología la relaciona a una religión, a una creencia. Y vemos cómo justamente la religión o la creencia que Jesús establece es completamente opuesta al egoísmo, a la religión del yo, ¿verdad? Y lo vemos en Mateo 16:24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pastor Juan. Ya, es un tema tremendo. 1997, después de estar en los Estados por 4 años, después de estar en Guatemala. Y iniciamos una iglesia, empezamos una iglesia y la iglesia crecía. Pero después de 4 años me vino a ser muy frustrado. Porque aunque las personas llegaron los domingos, yo vi en ellos, no sé, falta de un deseo anhelo para Dios. Entonces comencé a orar y comencé a gritar por un avivamiento y una revelación. Y cómo abrir el cielo, cómo podremos tener una nube con lluvia. Y de repente Dios usó este versículo, Mateo 16, y diciendo que para ser un discípulo tenemos que seguir a Dios y tenemos que negar a nosotros mismos. Y es decir, Jesús nos dio una opción, Dios o nosotros mismos. Así de tajante. Ajá. Dios o nosotros. Dios o nosotros, la religión del ego o la religión de Jesucristo. Es uno o el otro. Y para tener el amor de Dios, tenemos que morir a nuestro amor propio. Es doloroso. Claro. Entonces, cuando empecé a predicar esto, algunos huyeron del mensaje. O sea, escogieron yo. Se acabó el encanto. Exactamente, porque queremos ser cómodos. Yeah. Y hay muchos cristianos viajando de iglesia a iglesia, porque muchas veces cuando estamos en una iglesia escuchando la verdad, la carne viene a ser muy incómodo. Claro. Necesito ir para disfrutar la adoración que me complace. Pero para complacer a Dios tenemos que morir si vamos a tener su amor y su vida. Amén. Y Juan 12, 24 a 25 también. O es decir, abnegación. Abnegación. No es castigarnos, no es tener una vida miserable, pero eso es una decisión en lo que no vamos a vivir para nosotros mismos más. Yo vivo para amar a Dios, no a mí mismo. Yo vivo para complacerle a Jesucristo, no a mí. Y incluimos Juan 12, 44 hasta 45. 24 y 25, ¿verdad? Yeah. Dice, de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para vida eterna. Entonces, Jesús también, Él ministró un mensaje de vida, de resurrección, de una vida sobrenatural. Pero para tener una resurrección tenemos que sufrir una muerte a la carne. Ajá, cierto. Y es cierto, es parte, si queremos amar a las otras personas o amar a Dios, tengo que negar a mí mismo mis necesidades, mis prioridades, mis metas, la Trinidad, yo, mí mismo y mío. Okay. Es obvio. Y tenemos que crucificar el gran yo, el gran mí mismo, el gran yo soy. El gran yo soy. Y duele porque mi carne quiere, nadie en este mundo quiere acercarse a la cruz. ¿Por qué duele, pastor? Porque duele.
pero a menos morimos, no tendremos una corona. Ajá. Porque para reinar con Cristo ahora significa que tenemos que morir con Él también. Entonces, en Juan 12, Jesús está refiriendo a sí mismo y también a nosotros mismos. Tenemos que morir a la carne, a mi ego, a mis deseos. Pero la muerte al amor propio y al autogobierno da a luz el amor de Dios y a su gobierno. No hay una corona sin una cruz, no hay crecimiento sin una muerte. La muerte a uno mismo abre la puerta a la vida en el amor de Dios. Y para decir esto, el chiste no es una muerte al pecado. El chiste es una muerte a mí mismo y a mis derechos. Queremos evitar el pecado de nuestra vida, pero no queremos morir a mi amor por mí mismo. Claro. Y los religiosos intentaron tratar con su pecado, pero obviamente su amor era para a sí mismos, la religión del egoísmo. Y justamente podemos ver en nuestra actualidad cómo esta religión del ego, esta religión del yo, esta doctrina del yo ha inundado el evangelio también. Hoy en día vemos, yo puedo ver a muchos predicadores en las redes sociales y lo único que veo es a ellos. No vemos a Cristo, vemos a ellos. Vemos su carácter, su personalidad, todo. E inclusive Su ropa, su ropa, su moda, su gloria, personalidad, su gloria. E inclusive su predicación va enfocada en esa línea, en la línea de Sus grandes logros. claro. Y de presentar también a un Dios que va también a suplir y satisfacer mis propias necesidades. Ajá. ¿No? También por ahí ahora va la predicación del evangelio. Acércate a Cristo porque en Él no vas a sufrir, vas a ser feliz, Dios te va a dar todo lo que tú quieres. Entonces es seguir fomentando y alimentando esta religión del yo. Y justamente, Pastor David, platicábamos y compartías el domingo acerca de lo insaciable del ser humano y cómo esa falta de saciedad y ese egoísmo se refleja en nuestras oraciones. Sí, creo que, como dice Maggie, es cierto. No solamente es algo que vemos en la sociedad, no solamente que es algo que vemos fuera, a lo mejor, de las iglesias, sino que hoy en día lo podemos mirar también dentro de la iglesia, ¿no? Y ha sido algo muy sutil, porque muchos de nosotros creemos estar bien, creemos estar caminando correctamente, ¿verdad? Aunque muchas veces nos hemos desviado a un corazón tendiente al egoísmo, ¿no? A solo mirar para mí, ¿no? Y yo el domingo les hacía esta reflexión, cómo el ser humano es insaciable. O sea, aún dentro de la iglesia vemos cristianos insaciables. Es decir, si Dios hoy les da algo, están contentos con eso un tiempecito, pero prontamente ya están anhelando algo más, y no precisamente es la presencia de Dios, ¿verdad? Qué bueno sería que fuéramos insaciables de la presencia de Dios, pero difícilmente vemos eso, más bien es una necesidad, una adicción a sí mismo, ¿no? Así es, entonces es buscar a Dios para que Él pueda darme todo lo que yo necesito, todo lo que yo quiero. Y bueno, ese necesito, porque finalmente la palabra habla que Él cubre nuestras necesidades, Él suple nuestras necesidades, pero muchas veces nosotros tenemos un concepto muy distinto de necesidades, ¿verdad? Yo siempre les he dicho, hay quienes necesitan el iPhone nuevo, ¿no? Hay quienes necesitan la computadora última generación, ¿no? ¿Verdad? Yo la necesito, Señor, o el auto último, es que lo necesito. Bueno, a lo mejor esa es una percepción muy humana, ¿verdad? Y Dios... Muy egoísta. Muy egoísta, y Dios realmente sabe, ¿no? Nuestras necesidades. Pero finalmente, sí vemos una generación hoy en día, aún dentro de la iglesia, no solamente egoísta en el sentido de pedirle a Dios para sí, sino con todo lo que rodea.
Egoísta con mis hermanos, con mis hermanas, con las necesidades que hay alrededor, sin considerar el corazón de la otra persona, sin considerar las necesidades de la otra persona, sin considerar que a lo mejor una actitud, una palabra, un mensaje, algo puede dañar, puede lastimar. No, o sea, yo como decías hace 8 días, ¿no? Yo así soy y yo la suelto como va, ¿no? Y finalmente son muestras, son evidencias, ¿no? De lo que hay en nuestro corazón. Por eso Pablo exhortaba a la iglesia y les decía, ¿de dónde provienen todas esos conflictos? En Santiago dice. En Santiago, ¿de dónde provienen todos esos conflictos entre ustedes? Esas guerras, esos celos, esas divisiones entre ustedes mismos como iglesia. Pues de lo que hay en tu corazón. Claro. Del egoísmo que hay en tu corazón. Entonces yo creo que, como decía el pastor Juan, y creo que de ahí podemos partir, es finalmente entender qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Quién verdaderamente habita en nuestro corazón? Dice Gálatas 2:20, Pablo lo dice de esta manera: he sido crucificado con Cristo, como decía el pastor Juan, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esa es la clave. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y esa es la pregunta que hoy creo que como cristianos tendríamos que hacernos. ¿Quién vive? ¿Sigo viviendo yo? ¿Sigue viviendo mi egoísmo, mi corazón, mi carne? ¿O he sido crucificado con Cristo y ahora es Cristo el que vive en mí? Y cuando Cristo es el que vive en mí, entonces el que gobierna nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras reacciones, nuestras emociones, es Él. Amén. Deja de existir ese egoísmo en mi carne, deja de existir esa reacción en mi carne, y ahora Él es el que empieza a gobernar. Entonces creo que la pregunta o el análisis que hoy podríamos hacernos, comenzando con lo que el pastor Juan compartía, es: ¿quién vive en nosotros? ¿Quién sigue viviendo? ¿Quién sigue reinando? ¿Quién sigue gobernando dentro de mí? A mí me llama la atención el Padre Nuestro, que es la oración que Jesús enseña a sus discípulos, justamente hablando de cómo a veces nuestras oraciones son regidas también por este egoísmo, ¿no? Y vemos cómo en el Padre Nuestro, la oración modelo que deja Jesús, la palabra que no aparece en ningún momento es yo. Claro. Nada. Y cómo vemos cómo todas las primeras oraciones, las primeras frases de esta oración no se refieren a mí, nunca. Todas las primeras peticiones es: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, siempre buscando primero la exaltación de Cristo antes que la nuestra. Y luego cuando llega a las peticiones personales, cuando ya se refiere a mí, sí, cuando ya se refiere a mí, a nosotros, a las peticiones personales, veamos qué está pidiendo, claro. No pide más que algo que está muy ausente ahora en nuestras oraciones: el pan nuestro de cada día, que es lo básico, o sea, necesidades básicas. Perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos, y líbranos del mal, no nos metas en tentación. Jamás hay una intención de más, no hay más que mis peticiones personales también van dirigidas y enfocadas en que Cristo sea glorificado. Así es. Entonces aquí vemos lo que le gusta escuchar a Dios en nuestras oraciones y que está tan carente en nuestro tiempo de oración el día de hoy. Pastor Enrique. Sí, definitivamente lo que hemos estado hablando durante este tiempo y por qué la palabra nos habla acerca del amor de Dios en nuestra vida. Porque tiene que haber ese fruto de parte del Espíritu Santo, de parte de Jesús habitando en nosotros, esa manifestación de amor. Obviamente está basado en que tiene que morir ese egoísmo que hay en el ser humano, que tiene que haber una transformación de una vida con Cristo a esa vida carnal
que es movida a todo esto que estamos hablando, porque en la vida del hombre implícitamente, genéticamente, habita el egoísmo. Y eso es manifestado a todas luces y en todo momento. Y en cualquier esfera, y en cualquier sociedad, y en cualquier ambiente lo podemos ver. Simplemente uno sale a manejar y inmediatamente uno puede ver, llegas a un crucero y nadie te da el paso. Si estás para pasar, nadie te da el paso. Yo tengo preferencia. Y si yo tengo preferencia, yo sigo. No es, aunque yo tenga preferencia, yo cedo para que tú pases. Y si aún estoy pasando y el otro ya va a la mitad del camino y el otro todavía dice, no, es que yo tengo preferencia, yo me aviento. Sí. ¿Me explico? ¿Por qué? Y el otro que se amarra. Y se arma el conflicto. Sí, ¿por qué? Porque yo tengo preferencia. Esa actitud la podemos ver en todos los ambientes, en todos los aspectos. Y es lamentable, es triste, porque son de las áreas en las cuales el Espíritu Santo tiene que trabajar en cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo. Porque como iglesia no fuimos creados para vivir, decíamos antes de la charla, como ermitaños, como monjes en la loma, aislados. Fuimos creados para vivir en unidad, en un cuerpo. Pero para poder vivir en unidad en el cuerpo de Cristo, necesitamos entender que no podemos practicar la religión. El yo. Porque ese yo se convierte en al punto de una egolatría. Un ídolo. Totalmente. Idolatramos. ¿Cómo se dice? Nos idolatramos a sí mismos. Nos convertimos en nuestra propia religión, ¿no? Sí, nuestro propio Dios. Dios. Yo soy mi religión. Yo a sí mismo. Y nuestro propio Dios. Exactamente. Hay una egolatría a ese nivel, lo cual tú mencionabas, ¿no? Esa parte religión basada en mi yo. Y todo torna en mí, mi vida, mi acción, mi pensamiento, mis acciones. Todo se trata de mí. Sí. Y ese es un gran problema. Y la Biblia es tan clara, Romanos 15, versículo 1 al 3 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque si ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que los vituperaban cayeron sobre mí, dice la palabra. 1 Corintios 10, 23 y 24 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Este es muy interesante porque es la forma de poder vivir como cuerpo de Cristo, manifestando el amor de Dios en nuestra vida. Es la única forma de poder manejar estos términos que la palabra de Dios dice. Buscar el bien del otro, ceder ante la necesidad de otro, ante la misma opinión de otro, ante el buscar el bien de alguien, el hacerlo sentir bien. Es interesante porque es incluso hasta el punto donde si yo observo algo positivo en la persona, algo que está haciendo bien, y yo lejos de minimizar o de juzgar, no, yo puedo venir y decirle, oye, qué bien lo estás haciendo. Oye, qué increíble, súper bien. Aunque en algún momento yo lo pueda hacer mejor que él. ¿Sí me explico? Aunque esté haciendo algo muy mal hasta cierto punto, alguna cuestión allí, digamos, de trabajo, haciendo allí alguna pintura, ¿verdad? Alguna cosa allí que está todo mal hecho, ¿verdad? Y uno yo lo puedo hacer mejor. Pero lejos de tener esa actitud es, oye, qué bien lo estás haciendo, ¿no? Sí. Qué bien te quedó, qué buen trabajo estás haciendo. Aunque yo diga, yo lo puedo hacer mejor que él. Pero ese yo ya no se manifiesta en esa actitud. Es menguar yo, es minimizarme yo, es hacerme menos yo para bendecir al otro. Que eso fue lo que pasó con Jesús. Él se despojó de sí mismo y se hizo hombre, y murió en la cruz por mí y por ti, por cada uno de nosotros. No pensó en él. No le dijo al Padre, Padre, oye, ¿y yo por qué? ¿No? Dijo, vamos, decíamos aquella frase, ¿no? Jesús diciéndole al Padre, Padre, cueste lo que cueste, hagámoslo. Por amor, por ellos.
Entonces, esa parte Jesús tenía que mostrarla y la está dando a la vida de la iglesia a través de su amor, a través de su gracia, de su misericordia. ¿Para qué? Para que podamos no solo manifestar el amor de Cristo, sino que también podamos vivir y condescender en unidad. Y justamente el pastor Juan hablaba al principio, no es flagelarse. No. Porque a veces pensamos, entonces ahora me tengo que dejar pisotear, claro. ahora No. me tengo... Sin embargo, si nos ponemos a reflexionar, por ejemplo, lo que hablaba usted, pastor, de Jesús, vemos en esta parte de Filipenses donde dice que él se humilló a sí mismo y que hasta lo más bajo fue humillado, pero a veces nos olvidamos de la segunda parte de esa Claro, porción donde dice, fue por lo cual exaltado. Dios lo exaltó Ajá. hasta lo sumo. Entonces veíamos en la historia de la nube cómo era un círculo de mal, un círculo vicioso en el que su egoísmo daña Sí. a los demás y a la vez se dañó a sí misma la Claro. nube. la Lo inversa, opuesto al es opuesto, así también es. es verídico, ¿no? Cuando yo aprendo a dar beneficio a los demás, cuando yo busco proporcionar bienestar a los demás, eso me va a retribuir en bienestar a mí. Y- También yo voy a ser bendecido. Y me y gusta en la, el camino. la definición precisamente de lo que estamos diciendo y lo que decías acerca de Filipenses 2, donde dice, se despojó de sí mismo, y el significado en griego, me gusta la definición porque dice que se vació de sí Sí, mismo. claro, se vació. Se vació de sí mismo, es decir, no hubo ese egoísmo Claro. dentro de él. Entonces no es esa parte de humillación en el sentido Sí. de, como decían, de flagelarse, ¿verdad? De, yo pobrecito, yo no. Es decir, es despojarse de lo que él era. En ese momento, estando en la posición en la que estaba en el reino, dejó su reino, Suelto. dejó todo, todo lo que podíamos entender que Jesús, en esa estabilidad, por llamarlo así, en esa vida de estar en el reino de Dios, dejó todo. Sí. Lea versículo 5. Dice, vamos a leerlo, ¿en cuál, perdón? ¿El que estaba yo en Filipenses 2? Filipenses 2, Ya, 5. vamos a leer, dice, se despojó de sí mismo, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los No, hombres. versículo 5. No lo A ver, tengo yo aquí. lo busco, ¿Lo tienes pastor. ahí? Sí, Dios yo lo también busco. se exaltó. Filipenses 2:5 Ya. dice que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ajá. Exactamente. La misma actitud, dice. La La misma misma. actitud. La La nueva misma. traducción viviente. La ¿no? misma. Pero vemos esa parte, ¿no? Lo cual Dios lo exaltó hasta Claro. lo sumo y le Así dio un es. nombre que es sobre todo nombre. Me acuerdo en Isaías 53 que dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces cierta aflicción del alma trae satisfacción Claro. al final. Al revés o lo opuesto es cuando yo soy egoísta, no trae satisfacción, trae una insatisfacción, No, Pastor y a lo David. mejor es una satisfacción momentánea, Pasajera. ¿verdad? De haber salido yo ganando, Gané, ¿verdad? gané. De esta Ajá. situación. Pero finalmente, como lo hemos venido mencionando durante las semanas anteriores, no nos damos cuenta de los incendios, de las catástrofes Sí. que vamos dejando Ajá. a nuestro alrededor. Y que al Ajá. final me voy a quedar solo, Así es. Pastor Juan. Ajá. Yo iba a mencionar Mateo 24 y pensando lo que dijo Pastor David, y después de una maratónica de 8 horas en la tele, yo quiero vomitar. Yo siento muy mal, es como comer dulces, puro dulces, como una comida después. Siento horrible. Y cuando alimentamos la carne sentimos peor, Sí. no mejor. Pero Sí. Mateo 24, Maggie dijo algo que trajo a mí estos versículos, Mateo 24, 9, Sí. 12 para empezar. 9 al 12. Ajá, 9 a 12. Entonces los entregarán a ustedes para ser torturados y los O matarán. afligidos, Ajá. dice Ok. mi versión. Ok. Y los matarán y todos los odiarán por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos tropezarán y unos a otros se traicionarán y odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Entonces vemos aquí dos religiones hoy en día. Sí.
Número uno es huir de la aflicción de mi carne. Así es. No, yo quiero complacerme, no Ajá, a Dios. claro. Y si complacemos a Dios, vamos a sufrir en nuestra carne. Claro. Tenemos que llevar nuestra cruz diario. Yo tengo Claro. que amar a mi esposa diario. Yo Claro. tengo que amar a mis jefes feos. Claro. Y a mis empleados, los que son jefes. También. Sí. Entonces tenemos un mundo en donde tenemos que llevar nuestra cruz amando a los feos, no a los buenos. Amando a los feos. Pero hay pocos que quieren avanzar en el amor de Dios. Claro. No. Entonces dice aquí, el amor de muchos Se van enfriará. a se Enfriará. enfriará. La palabra en el griego de love in Greek es el amor de Dios. Ajá. Okay. Entonces, El hoy en amor día- ágape. ¿Cómo? Ágape. Gracias, ágape. Entonces, Jesús está refiriendo a los cristianos que están siguiéndole hasta viene una aflicción. Claro. Oh, Dios quiere enviarme a México. Ah, qué tremendo. No, gracias. No, gracias. ¿Cuántos jóvenes conocemos que inician un trabajo después de 2 meses? Me alejo. Sí, claro. Renuncié mi puesto. El jefe no me ama. Él no está dando de 10,000 pesos cada semana Yeah. por hacer nada. Entonces se alejan de sufrir y de aflicción. Y hoy en día nunca ha sido peor en la basurero en lo que vivimos. Y todos están diciendo los anuncios, avisos, deben vivir por sí mismo. Dios quiere hacer todo lo que tú quieres. Claro. Sueño tu sueño. ¡Qué basura! No soñamos nuestro sueño. Tenemos que obedecer la voluntad de Dios. Claro. Y muchas veces cuando obedecemos a Dios tenemos que morir a mis deseos, a mi carnalidad. Yo quiero ser el primero, yo soy el mejor, yo soy el más brillante, y yo sé todo, entonces vamos a hacer todo lo que yo quiero hacer. Ajá. Hoy en día estamos en una batalla tan fuerte dentro de la iglesia, hay muchos predicando la religión a sí mismo. Claro. Bueno, me llama la atención ahorita, pastor, que mencionaba la cuestión de los empleados que ahora ya, ya no duran, ya no aguantan los trabajos, ¿verdad? Me llama la atención cuando solemos escribir una carta de renuncia. ¿Cuál es la frase o una de las frases que decimos? Por así convenir a mis intereses. Porque así conviene a mis intereses. Entonces es una frase tan egoísta. Y pensaba yo que ahora, hoy en día también, por ejemplo, los divorcios manejan el mismo concepto. O sea, tenemos diferencia de opiniones, tenemos diferencia de caracteres, tenemos diferencia de intereses y no logramos converger. No logramos encontrar o compaginar nuestros intereses y entonces sale bye. No es un pacto, es un acuerdo en negocio. Ajá. Voy a casarme contigo si tú provees a mí mi felicidad. Exactamente. Y hay 2 socios Yeah. en un Ajá. contrato. Y Y cuando si no ya- provees a mí mi felicidad, rompimos Sí. el contrato. Yeah. Como ya no me haces feliz. Ya no me conviene a mis Satisfaces. propios intereses, Ajá. entonces Ya no soy feliz. Ya no cubres mis Ya no expectativas, cubres. mis necesidades. Nos vemos, ¿no? Bye. Y hacemos contratos con Dios. Ajá. También, no pactos. Yeah. Si tú provees a mí mi felicidad, mis Ajá. necesidades, te cierro. Pero si encuentro dejas de- algo, Así es. adiós. Ajá. Y yo veo esto en la cuarentena. Ajá. En esta cuarentena. Sí, Lo cabal. que hemos visto los creyentes felices en sus casas, se dan cuenta, no tengo que sufrir por vestirme con ropa buena. Yeah. Yo puedo vestirme con mis pajamas. Sí. Y con mi taza de cafecito, Sí. y llego a la iglesia cuando puedo arrancar mi iPad Yeah. o mi Sí. Sí, cualquier cosa. claro. Entonces estamos saliendo. ¿Qué religión estamos practicando? Sí. Religión del egoísmo. Sí. Sí, así es. A mí me llama la atención lo que el pastor Enrique comentó hace ratito
cómo el egoísmo ya viene implícito en el ser humano. Intrínseco ya. En por el corazón naturaleza. del ser humano. Ajá. Y me llama la atención porque el egoísmo es algo similar como la desobediencia. Ujú. Es decir, Exacto. a los niños Claro, no les tienes que enseñar a desobedecer. claro. Ellos nacen sabiendo desobedecer. ¿Qué hay que enseñarle a un niño? A obedecer. Así es. Entonces él tiene que entender, él tiene que trabajar, y como padres trabajamos en nuestros hijos para que el niño quite de su corazón, quite desarraigue de esa carne la desobediencia y él aprenda a obedecer, ¿cierto? Pero no lo hacemos así con el egoísmo. El egoísmo es algo que también con lo cual nacemos y que a diferencia de la desobediencia no trabajamos o muchas veces no trabajamos en nuestros hijos o en nuestra familia. Al contrario, muchas veces lo fomentamos, ¿no? Yo hace tiempo escuchaba cómo en la cultura mexicana gran parte del problema del machismo que se vive, y no solamente en México, en muchas otras culturas, el machismo que se vive es fomentado por las mismas mamás. Es fomentado desde que nacen, ¿verdad? Si tú eres hombre, a ver, que tu hermana venga y te sirva. A ver, que tú, usted, mi hijo, no tiene que hacer eso. A ver, usted siéntese y a ver, que alguien más venga y le dé. Y entonces crece esa persona con un corazón egoísta, fomentando actitudes de este tipo. Y creo que eso ha sido algo que nos ha dañado mucho como sociedad. Lejos de contrarrestar el egoísmo, lo fomentamos. Somos padres tan sobreprotectores, somos padres que cubrimos tanto a nuestros hijos, ¿verdad? No, hijo, tú no tienes por qué ir a pedir perdón. Que No, vengan. hijo, que tú no vengan. tienes por qué rebajarte a eso. No, hijo, tú no tienes que hacer esto, tú no tienes por qué hacer lo otro. Que ellos vengan, que ellos te hagan, ¿verdad? Por cuidar, ¿no? Por proteger a nuestros hijos, pero finalmente lo que estamos haciendo es fomentar un corazón egoísta. De tal manera que cuando crecemos, ¿verdad? Y tenemos una vida, una familia, enfrentarnos a la sociedad, enfrentarnos a un mundo, bueno, vamos con un egoísmo impresionante. Sí, hay un libro que el pastor Juan nos ha recomendado, de hecho nos lo regaló, que se llama Para entrenar a un niño, de Michael y Debbie Pearl. Y justamente ellos mencionan en ese libro cómo el bebé es egoísta desde que nace. Y entonces llora e inmediatamente quiere que la mamá venga y le dé la mamila o le cambie el pañal o le ponga atención, ¿no? A veces solamente lloran porque quieren la atención de papá y mamá, ¿no? Y el problema es, como dice el pastor Enrique, que crecen los hijos y crecen los problemas. Entonces crece el hijo y crece el ego que tiene adentro. De tal manera que nos estamos ahorita encontrando a niños de 7, 8 años que si su mamá no le compra lo que quiere en el supermercado, el niño le da una patada y le dice, te odio. ¿Por qué? Porque el ego ya está, y un adolescente que le dice a su papá, no te tolero, ojalá te mueras, y bueno, podemos continuar, ¿no? Y no trabajamos, como dices, Pastor David, esa parte en nuestros hijos, y creo que ahora hablamos a los papás de la importancia de trabajar justo esa parte en nuestros hijos. Y de no fomentarlo, ¿no? Y no fomentarlo. De no fomentarlo, así es. Exactamente. Sí, Pastor Enrique. yo pienso que este es un tema que no podemos minimizarlo. Exacto. Este es un tema que de verdad los que nos están escuchando debemos de concientizarnos y de tomarlo muy, muy en serio, de verdad muy en serio, y de trabajar en esto y pedirle a Dios que Dios nos ayude a cambiar esa posición, que si en algún momento allí nuestra carnalidad está dominando ese egoísmo, podemos ver cómo por dejar excepciones, ¿verdad? Pero podríamos decir que casi el 100% de los divorcios son ocasionados en un matrimonio por el egoísmo. Claro. Simple y sencillamente, por el egoísmo. Claro. Y eso es un indicativo de que está a flor de piel en todos, en todas las clases sociales, económicas,
vemos en cristianos, en gente que conoce la palabra y gente que no conoce la palabra. Es decir, es un común denominador en la vida del ser humano. Por eso repito, creo que esto es algo de suma importancia. Porque algo que a mí me queda claro es que al final del camino, me recordaba ahorita la historia que platicas de este cuento de la nube, y si lo ves desde el punto de vista en el momento final de cómo quedó, después de haber todo lo que había en la tierra, finalmente se queda sola. Sola. En el desierto. Todo se acaba. Todo se acaba. Entonces el egoísta tiende a exterminar lo que está alrededor de él. Sí. Y quedarse solo. Y quedarse solo. Siempre yo he entendido esto. El egoísta, el hombre egoísta, la mujer egoísta, al final del camino se queda solo. Sí. No solo porque no siembra, no solo porque no bendice, no solo porque no apoya, no solo porque da de sí, sino que también el fruto del egoísmo te lleva a esa soledad, a ese aislamiento, donde ¿quién quiere estar o convivir con alguien que solo piensa en sí mismo? Claro. Nadie. Sí. Qué triste, como decías la semana pasada y me encantó esa reflexión, que es mejor ser, recuérdame, mejor ser deseado que ser tolerado. ¿Cómo era? Amado, ¿no? Ajá, y no ser tolerado. Así, oh, va a venir fulano, sí. Uy, ¿no? Qué lamentable llegar a ese punto, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas, si llegamos a ese punto es porque eso hemos sembrado, ¿no? Sí. Y Bueno, sí, no, perdón, pastor. No, y esa parte es importante entonces entenderla, visualizar, que cuando nos despojamos de ese egoísmo, básicamente nosotros estamos fertilizando nuestro ambiente. Ajá. Al punto de que en su tiempo da fruto, como lo que sucedió en el caso de Jesús, como mencionaba. Ciertamente se humilló, se despojó de sí mismo, pero al final incluso dice que será su nombre sobre todo nombre y sobre todas las naciones, y todas las naciones doblarán su rodilla. Claro. Y hay una exaltación hacia Dios impresionante, hacia Jesús, porque esa parte siempre tiene que ver con despojarse de sí mismo. Ahorita que mencionaba lo de los matrimonios, pastor, yo recuerdo, varias veces que he tenido la oportunidad de hablar con mujeres y que llegan quejándose de los esposos. Claro. ¿No? Es que no me trata como yo quiero que me trate, no me trata bonito, no tiene detalles hacia mí. Ajá. Y yo les digo a ellas mucho, bueno, ¿y tú qué detalles tienes hacia él? Claro. ¿No? Es que no me abre la puerta del carro cuando me voy a subir. Sí. Bueno, ¿cuándo te has bajado tú a abrir la puerta de la cochera para que él meta el carro? Claro. ¿No? Entonces, a veces exigimos lo que no damos. Claro. Y yo siempre les digo a las mujeres, si tú quieres ser tratada por tu esposo como una princesa, tú tienes que tratarlo a él como un príncipe. Claro, es ¿no? Fertilizar el terreno. Yo quiero ser tratada como princesa, pero a él lo trato como plebeyo. Exactamente. Y entonces no está ecuánime ahí la cosa, ¿no? Claro. Entonces, si yo quiero ser tratada como princesa, yo tengo que tratarlo a él como un príncipe, pastor. Gálatas 5, 22 hasta 24. Refiriendo al fruto de amor, tal vez. Sí. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces hay un precio. Claro. Sí, voy a tener amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, todo. Tengo que morir a mí mismo. Ajá. Y si estoy esperando, ok. De hecho, mi esposita debe amarme más. Va a morir mi amor para ella. Así es. Y queremos tener el fruto de amor en nuestra casa matrimonio, pero no queremos podar la carne. Sí. Y Jesús mencionó en Juan 15 que
ser parte de Él, tenemos que podar la carnalidad. Es un proceso diario. Y sabemos, las hierbas malas crecen rapidísimamente. Entonces, para tener un huerto, campo, algo así, jardín, tenemos que podar, echar afuera las hierbas malas. Es igual en un matrimonio. ¿Y qué queremos? Yo quiero tener un matrimonio alegre, lleno de amor, pero comienza conmigo, no con mi esposa. Ese es el punto, ella no es mi problema, ella revela mi problema. Wow, eso está bueno, correcto. pastor. Ella no es mi problema, ella revela el problema en mi corazón. Así es. Porque no estoy amando a mi esposo con el amor de Cristo, pero con mi propio amor. Y a veces no distinguimos la diferencia. Así es. Y entonces estoy recibiendo el reflejo de lo que estoy dando. El trato que tiene mi esposo, mi esposa o el resto de la gente, no nada más en el matrimonio, ¿no? El trato que yo recibo es como la gente es un espejo, refleja lo que yo estoy dando. Exacto. ¿Cierto? Sí, dicen por ahí que en el pedir está el dar, ¿no? Es decir, en la manera en que yo me comporto, pues los demás se van a comportar conmigo. Exactamente. Si yo soy rudo, áspero, déspota, pues la gente va a responder de esa misma manera. Volvemos al punto de lo que digo, si yo fertilizo la tierra, estoy esperando, estoy abonando, entonces llega un momento donde me va a dar fruto, pero queremos el fruto sin abonar. Sí. Y eso es un buen punto para nosotros darnos cuenta, porque a veces son de estos temas que no nos damos cuenta si somos egoístas o no, o a veces no lo queremos ver. O el ¿no? nivel de egoísmo. O el nivel de egoísmo, pero creo que justamente en nuestras relaciones podemos darnos cuenta el nivel de egoísmo que yo tengo, ¿no? Claro. En el trato con la demás gente, en el trato con la gente, con la familia, con las personas que están a mi alrededor, con un grupo de personas, con la misma iglesia, échale un ojo a tus relaciones. Y si resulta que estás peleado con todo mundo, si resulta que tienes diferencias con todo mundo, tal vez el problema, como es el pastor, no son ellos. Tal vez el problema soy yo. Claro. Y nuestras relaciones van a determinar mucho de nuestro egoísmo. Mucho. Por eso a mí me gusta lo que dice Filipenses 2:3. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Dios nos da la oportunidad de trabajar el egoísmo cuando estamos en comunidad. Exactamente. Porque yo puedo encerrarme Ese es en el mi punto. casa y no hablarle a nadie y entonces decir, yo no soy egoísta. Exactamente. Bueno, pero cuando estamos en comunidad, Así es. cuando estamos alrededor de gente que piensa diferente que yo, que cree otras cosas que yo, que se comporta de otra manera, que actúa de otra forma, ahí es donde Dios me da la oportunidad de aprender a sobrellevar, a tolerar, a quitar ese egoísmo de mi vida. Entonces creo que las relaciones que hay a nuestro alrededor determinan mucho de lo que somos. Así es. Y quiero mencionar, empezar en lo que dijo Pastor David. Tenemos dos opciones. Si estamos en una comunidad y hay muchos huyendo de la comunidad de la iglesia, porque en la comunidad vienen problemas a mí. Y si no tengo nadie en mi vida, solamente tengo mi perrito, mis perritos. Claro. Ya. Claro. Porque mi perro me ama totalmente sin quejas. Gloria Claro. a Dios. No me ha dicho nada. No se ha quejado. No que se queja. Y entonces hoy en día vemos personas que cuando enfrentan un conflicto tienen una opción. Número uno, es tiempo de llevar mi cruz otra vez o sacar el problema de mi vida. Claro. Entonces huyo de la iglesia, estoy en casa, yo tengo 3 personas en mi casa, yo, mí mismo y mío. Entonces, cuando estoy viviendo conmigo, tengo paz completo. Entonces, el amor requiere personas en nuestras vidas que tenemos que amar y también encontrar una cruz. Porque estar con gente requiere una cruz y vamos a amarlos. No hay otra opción. No hay otra opción. Y a menos tenemos una cruz, nuestro amor de Cristo no va a crecer. Es huir de la gente o afrontar
nuestro egoísmo. Y es que es simple, porque cómo es que nosotros podemos ver en esa parte de cómo es que en algún momento pensamos en la iglesia, estamos allí, y cómo Dios puede desarrollar ese amor en mí, cómo Dios puede trabajar en mí. Queremos un don. Ajá, queremos un don, ¿no? Ya ahora ya amo a todos. No, el punto es que Dios desarrolla en nosotros esa paciencia, esa misericordia, ese perdón, el poder ser de alguna manera en ese enfoque de bendecir a los demás. Y Dios siempre va a utilizar lo que en algún momento hemos dicho, esas lijitas que hay en la iglesia, ¿no? Esas lijitas que hay en la iglesia, esas lijitas nos sirven para limar, para cambiar, para quitar lo áspero de nosotros. Pero siempre he dicho, cuando fabricamos algún mueble, yo digo, si la madera supiera el proceso en el que va a llevar, uy, a la hora de estarlo cortando, cepillando, lijando, clavando, no. Pero ¿qué pasa al final? Es un mueble, es un artículo que es admirado por mucho y es útil además. Y es interesante, una vez vi una película que se llama Lucha de Tentaciones y habla justamente usando este ejemplo de la lija para lijar la madera, la deja lisita, pero la reflexión era, ¿cómo queda la lija? La lija queda vieja, queda gastada. Entonces, si nosotros sabemos manejar bien estas lijas, nosotros vamos a ser beneficiados y esa persona que nos está causando el dolor va a quedar desgastada, ¿no? Así es. Creo que aunado a lo que tú dices, pastor, creo que es no es más que el reflejo de una madurez espiritual. Así es. Y creo que eso es lo que igual como cristianos tenemos que ir superando. No podemos vivir 20 años de ser cristianos y seguir teniendo las mismas reacciones de bebés espirituales. Claro. Era la confrontación de Pablo a la iglesia, pudiendo ya ser maestros, comer carne. Tengo que venir y estar arreglando problemas entre ustedes, por favor. La lechita, ¿no? Claro, y me gusta lo que dice Santiago 3. Santiago era muy directo. Sí. Santiago, si tú tienes la oportunidad de leer Santiago, léelo. De hecho, cuando se define el canon del Nuevo Testamento, no querían agregar la carta de Santiago porque parecía contraria a todo el amor y la gracia de que Pablo y Pedro y los demás escritores planteaban en sus cartas y decían, y Santiago vino los venía a aterrizar. Por completo. No vino a aterrizar, aquí es esto, ¿no? Y me llama la atención como dice en Santiago 3, versículo 13, dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, habla de una madurez, ¿verdad? Y hay cristianos que nos jactamos de ser maduros espirituales, ¿verdad? Justo aquí se nota, ¿no? Nos jactamos de los años caminando en el Señor. Santiago dice, bueno, si ustedes son sabios, si tienes una gran experiencia, si tienes un gran entendimiento en los caminos de Dios, demuéstralo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Amén. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Si nos jactamos de ser cristianos maduros, esto debería ser lo que estamos viviendo. Claro. De lo contrario, dice, son mentiras.
son Sí. mentiras. ¿Vives una Disfraz. mentira? Bueno, Exactamente. es interesante porque a veces no sabemos cómo ligar este versículo, el versículo 11 de 1 de Corintios 13, que es justo el capítulo que estamos analizando. El versículo 11 dice Pablo: cuando yo era niño, mi manera de hablar y de pensar y razonar era la de un niño, Ajá. pero cuando llegué a ser hombre dejé atrás las cuestiones típicas de un niño. ¿Cuáles son las cuestiones típicas de un niño? Todo lo que hemos analizado ahorita, la envidia, el ser jactancioso, todo eso es propio de un niño. Pero dice Pablo, cuando ya entendemos y cuando crecemos y somos adultos, tenemos que dejar atrás todas esas cosas. Estoy pensando en la alabaster box, caja de ¿Alabastro? alabastro. Y entró, Jesús estaba quedándose Sí. con sus amigos. Y María trajo su caja de Su perfume. pero tuvo que romper Ajá. la caja. Y dice que la aroma llenó la casa. Y tenemos algo tremendo dentro de cada corazón de cada cristiano. Es el amor de Dios, su paciencia, su amor, su personalidad. Claro. Tenemos escondido dentro de nosotros el carácter, el amor de Cristo en nuestro espíritu. Pero tenemos que romper la caja. Y aunque aparece alabastre, tan bonito, tan excelente, tan brillante, tan profesional y todo, nada sale que puede llenar la casa. Tal vez lo que llena la casa se apesta. Sí. Porque Lo que hay la adentro. carnalidad se apesta. Pero cuando olimos el oler del amor de Cristo, vale la pena. Claro. Y la gente lo huele. Ajá. Somos el oler del triunfo de Cristo. El aroma. La aroma. Y cuando somos quebrantados, porque requiere un quebrantamiento cada vez diario. Ajá. Total. De hecho, Cabal. sale de nosotros la aroma de Jesucristo y vale Claro. la pena. Y eso es muy importante. Yo escuchaba a un pastor y me impactó esta parte, la verdad. Decía este pastor, el egoísmo se opone al amor y al servicio sacrificial y por ende se opone a la extensión del reino de Dios. Ajá. ¿Por qué? Porque la gente, decía él, la gente se queda descansando en lugar de servir, la gente no se arriesga por no perder su comodidad y su estabilidad. Y él hablaba de cómo cuando somos egoístas no podemos extender el reino de Dios. ¿Por qué? Decía él, porque esta sociedad es egoísta. Esta sociedad es egoísta y cuando nosotros como hijos de Dios somos egoístas, nos estamos conformando a esta sociedad cuando fuimos llamados a ser diferentes. La iglesia de Cristo tiene que ser diferente. En 2 de Timoteo 3 dice que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y que habrá hombres amantes de sí mismos. Entonces, el egoísmo es un sello distintivo de esta sociedad. Y nosotros como hijos de Dios, nosotros como iglesia de Cristo, tenemos que ser completamente lo opuesto a esta sociedad. Entonces, cuando estamos viviendo vidas egoístas, cuando estamos teniendo un matrimonio egoísta, hijos egoístas, familias egoístas, acciones egoístas, en Soriana, en Walmart, nos metemos a la fila con el carrito, o como decía el pastor en el semáforo, siendo empleados egoístas o siendo patrones egoístas, jefes egoístas, lo que estamos haciendo es conformarnos a esta sociedad egoísta y no podemos extender el reino de Dios. Si queremos ser utilizados en el reino de Dios, tenemos que morir a nuestro egoísmo y comportarnos de una manera completamente diferente. Correcto. Pues se nos acabó el tiempo esta noche. Se nos acabó, bien rápido se fue. Entonces a mí me gustaría que cada uno de ustedes nos deje un comentario final, una reflexión final que nos deje dando vueltas en la cabeza. Pastor David. Creo que nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para cambiar. Creo que si tenemos la oportunidad de hacerlo con nuestros hijos pequeños, si tú tienes hijos pequeños, creo que estás a un tiempo perfecto para
trabajar con ellos, enseñarles, así como les enseñas a obedecer, así como les enseñas a ser educados, también enséñales a no ser egoístas y dejemos como padres de fomentar el egoísmo en nuestros hijos. Pero si ya no estamos en una etapa de formar niños y ahora nosotros nos enfrentamos ante situaciones como estas, creo que también nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para pedir perdón, nunca es tarde para revertir lo que en algún momento hemos hecho, hemos hablado, hemos sido, y creo que siempre estamos a tiempo de poder empezar a sembrar, como decía el pastor Enrique, una buena semilla. Empezar a sembrar semillas de paz, como dice Santiago, empezar a sembrar semillas de amor, empezar a sembrar semillas de humildad, y eso a la larga, en un futuro, todo eso viene de regreso para nuestras vidas, de tal manera que podremos tener paz y estar en paz con todos. Gracias, Pastor David. Pastor Enrique. Sí, yo creo que mucho va a depender de lo que cada uno de nosotros amemos. Si tú amas todo lo que tú haces, amas tu mundo, amas tu forma de ser, te amarás a ti mismo, obviamente, y allí estará el egoísmo a flor de piel. Pero cuando aprendemos a amar a Dios y cuando el amor de Dios empieza a manifestar en nuestras vidas, entonces empezamos a despojarnos de nosotros mismos y empezar a amar a los demás. Y es allí cuando tú te vas a dar cuenta cuánto egoísmo puede haber en tu corazón o en nuestras vidas, cuando estamos amando más lo nuestro o amando más lo que está alrededor nuestro. Y esto es siempre buscando bendecir a otros y poder hacer sentir bien a otros, como dice la palabra, y donde Dios al final, el que traerá el fruto, es a través de cada uno de nosotros. Así que yo te invito para que seas ese instrumento de bendición, donde puedas sembrar ese amor de Dios en la vida de otros. Amén. Pastor Juan. En 1997 me di cuenta de después de 20 años del ministerio tiempo completo, yo vi una diferencia entre un discípulo y un creyente. Yeah. Y no hay otra opción para ser un discípulo verdadero de Jesucristo. Tenemos que llevar nuestra cruz diario. No es una opción. Podemos proteger nuestra vida propia y vamos a perder la vida de Jesucristo. Dice Mateo 16. O si tenemos ganas de morir, a morir a nuestra ego, tendremos vida eterna. Tendremos valor. Entonces yo quiero animar a todos que para avanzar con Cristo, recibe con ganas, tal vez con gozo, tu cruz diario en tu trabajo, en tu casa, en el camino, en el tráfico. Estoy fallando en el tráfico, tengo que confesar. Pero en todos los lugares donde queremos insistir ser el primero, tenemos que escoger ser el último. Bueno, quiero compartirte el Talmud, que es el libro de los judíos, donde tiene la ley y todas las tradiciones judías. Dice, cuando decimos que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, eso es. El hombre que dice lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, es un hombre justo. El hombre que dice lo tuyo es mío y lo mío es mío y lo tuyo es mío, ese es un hombre malvado. Pero cuando hay un hombre que dice lo tuyo es tuyo y lo mío también es tuyo, ese es un hombre bueno. Y Jesús nos habla a ser buenos, como nuestro Padre Celestial es bueno. Y dice Mateo 5 que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Amén. Y hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Y Jesús termina diciendo, así como es tu Padre, así sé tú también. Fuimos llamados Amén. A ser como nuestro Padre Celestial, buenos, gente buena. Amén. Pues gracias, pastores. Amén. Gracias por estas enseñanzas, mucho que reflexionar y, como dice el pastor, mucho que trabajar cada día, cada uno de nosotros.
creo que tenemos que ser conscientes de esto y también ser intencionales, porque a veces queremos, como ustedes mismos comentaban, que Dios baje y ponga su dedo sobre nosotros y nos diga, a partir de hoy serás un hombre bueno y sin egoísmo. Pero no funcionan así las cosas. Sin embargo, mientras más cerca estamos de Dios, más parecido a Él somos, más transformados somos, y entonces su amor va a poder fluir a través de nosotros. Así que acerquémonos a Dios, permanezcamos pegados a la vid para que podamos ser cada vez más parecidos en su carácter. Amén. Amén. Gracias, pastores, gracias por a estas enseñanzas, gracias a ti por acompañarnos esta noche como lo haces cada miércoles, deseando de todo corazón que hayas sido bendecido, que hayas sido, ¿por qué no?, confrontado, porque como decíamos al principio, esos confrontamientos son los que nos hacen reflexionarnos, los que nos hacen ser transformados y darnos cuenta de que todavía hay mucho camino por recorrer. Amén. Y que Dios está con nosotros porque Él quiere que lleguemos a esa estatura del varón perfecto. Así que el propósito de estas charlas no son desanimar nuestro corazón, sino animarnos a buscar más de Dios, a estar más cerca de Dios y cada vez querer y desear y anhelar parecernos más a nuestro Jesús, que es nuestro varón perfecto. Amén. Gracias, familia, no olvides conectarte con nosotros en nuestras diferentes actividades, los jueves a la oración, a la adoración, los viernes a la hora de oración con las mujeres, los domingos en nuestras reuniones presenciales en San Juan del Río, Tequisquiapan y San Francisco, y también en nuestra transmisión en línea también los domingos por la mañana. No te desconectes. Amén. Recuerda que te amamos, que te extrañamos y que te deseamos muchísima bendición. Amén. Buenas noches. Dios te bendiga, iglesia.